Les damos la bienvenida a nuestro espacio Derecho Crítico. El día de hoy hablaremos de un tema sumamente importante y relevante para nuestro acontecer nacional, y es la funcionalidad que tiene la Fiscalía General de la República. Esta es una institución que forma parte del Ministerio Público y que la construcción constitucional ha querido darle cierta independencia para asegurar la persecución punitiva que ejerce el Estado. Y por eso, este día, siempre con Salvador Menéndez y Julio Ceguera, tendremos la fortuna de ser acompañados de quien ha sido ex fiscal de la República y ha también ejercido numerosos cargos para el Estado y tiene toda la apreciación técnica para poder conversar sobre este tema. ¿Cómo analiza el papel actual de la Fiscalía General de la República, dada su experiencia como fiscal general? Mire, es un poco difícil dar una apreciación puntual acerca de lo que es el trabajo de la Fiscalía estando desde fuera, siendo un simple espectador. Pero sí le puedo decir varias cosas. En primer lugar, el trabajo de la Fiscalía se divide fundamentalmente en dos grandes líneas. Una es defender los intereses de la sociedad y la otra es defender los intereses del Estado. Sobre esas dos grandes avenidas gira todo el quehacer institucional de la Fiscalía. Entonces, en el tema de la representación del Estado y de la sociedad, porque recordemos que el fiscal general de la República es el representante legal del Estado salvadoreño, o sea, no es el presidente ni el presidente de la Asamblea, sino que es el fiscal general de la República quien, similar a una sociedad de carácter mercantil, es el responsable de la dirección, es el que representa, es el que puede avalar o rechazar cualquier situación nacional o internacional que tenga que ver con los intereses del Estado. Por esa razón, el rol de fiscal es ser el representante legal del Estado. Bajo esas circunstancias, bajo la línea del Estado, tiene que velar por la recuperación tributaria, velar por la compra-venta de los derechos de vía. Es todo un trabajo bastante compendioso que se hace defendiendo los intereses del Estado. Pero la más voluminosa, la más demandante es la que se refiere a los intereses de la sociedad. Precisamente porque cualquier persona que se ve vulnerada en su derecho personal debe recurrir a la Fiscalía por el ejercicio privativo de la acción penal. Es decir, por el hecho de que la Fiscalía es el único medio para ejercer esa acción penal, salvo una variante que ha dado la Sala de lo Constitucional por ahí, que se pudieran acceder de manera directa a los tribunales, salvo esa apreciación y los delitos de carácter personal. Por lo demás, cualquier acción debe ser ejercida por la Fiscalía General de la República. Y lo otro, porque la Fiscalía es un ente vertical, es un ente unitario, no es una junta directiva, no es una sala conformada por varias personas, es unipersonal. Entonces eso la convierte en una institución sumamente vertical, que los fiscales auxiliares reciben una instrucción directa del fiscal general, no es que sean autónomos, es que tienen que cumplir la ley en apego a las directrices, a los lineamientos girados por el fiscal general. En ese orden de ideas, actualmente, ¿usted considera que la Fiscalía está cumpliendo a cabalidad este doble rol, tanto de representar los intereses del Estado, pero también de salvaguardar los intereses de la población? Yo creo que la palabra a cabalidad es la que se puede prestar a interpretaciones o a percepciones. ¿Por qué? Porque yo sí creo que la Fiscalía, hoy, en el pasado, y ojalá así siga en el futuro, sí representa los intereses de la sociedad y sí representa los intereses del Estado. Pero decir a cabalidad pudiera prestarse a apreciaciones o sesgos de diferente naturaleza, ideológicos, políticos, mediáticos, de lo que sea. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona que no tengo una cultura jurídica y me veo vulnerada, soy objeto de un delito
y voy y planteo mi solicitud y demanda a la Fiscalía por medio directo, por medio de apoderado, y la Fiscalía, en cumplimiento de sus atribuciones y mandatos, no ve un sustento en el cometimiento del delito, yo como ciudadano voy a criticar que no está cumpliendo a cabalidad su función. Es una percepción. Y en este caso la percepción para mí en esa situación es una realidad. Entonces la forma en que cada ciudadano vea lo que está haciendo el fiscal y sus auxiliares puede variar. Y repito, esto puede prestarse a sesgos ideológicos, políticos, mediáticos y hasta publicitarios. Así que si usted me pregunta, yo le diría, sí, está cumpliendo. A cabalidad, no lo sé. Y esto es una situación dinámica. Puede darse más éxito en un día, al día siguiente tener fallos y al día siguiente volver. ¿Qué porcentaje? Mire, yo solo le diría, el fiscal actúa, los jueces son los que dictan justicia. Entonces es una situación un poco sensible de percibir en cuanto a la palabra a cabalidad que usted me presentó. De ahí por lo demás yo le diría sí se está cumpliendo. Mira, licenciado, profundizando sobre los temas, a mí me parece interesante revisar el artículo 193 de la Constitución de la República. Ahí se establecen las facultades que tiene el interés el fiscal general de la República. Ahora, ¿a usted le parece, por su propia experiencia y por lo que ha visto en todos estos años, si esa regulación constitucional, ya que estamos en el mundo de que se está hablando de la reforma o posible reforma de la Constitución, si esa regulación que aparece en el artículo 193 de la Constitución realmente le da las facultades para que el fiscal general de la República pueda desempeñar correctamente un papel que realmente defienda o garantice los intereses del Estado y de la sociedad. Mire, señor, creo que usted ha tocado un punto total. Yo no quisiera hablar de reformas de la Constitución, porque si nos ponemos a hablar de eso, vamos a entrar ya en un tema sumamente espinoso. Pero le voy a decir una cosa. Miren, antes de entrar en el 193, ¿qué es el Ministerio Público que usted mencionaba al principio? La Constitución dice, visiblemente para mí, que el Ministerio Público lo integra la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría de los Derechos Humanos. Correcto. ¿Qué es el Ministerio Público? Es una abstracción que no fue desarrollada en la Constitución. Y no tiene el más mínimo sentido recurrir a las charlas o a los debates de la Constituyente, porque ¿para qué? ¿Qué sentido tiene el Ministerio Público? ¿O qué es el Ministerio Público? Solo hay una regulación que yo conozco de carácter secundario que habla del Ministerio Público, y es cuando se creó, allá por el año 2005, 2006, el Tribunal de Ética Gubernamental, que dice que habrá una silla en ese tribunal por parte del Ministerio Público. De ahí nadie se volvió a acordar del tal Ministerio Público. Entonces, ¿para qué sirve el Ministerio Público? Para mí, si a alguno se le ocurre algún día tocar la Constitución, que defina o que lo abolan definitivamente. Pero bueno, ese es otro tema. Entrando al 193, el tema de la Fiscalía General de la República, como bien del fiscal. Yo creo que el tema del trabajo bueno o malo que pueda hacer el fiscal no está en el 193, está en la estructura a través de la cual el legislador pensó que debería ser la Fiscalía General de la República moderna. Recordemos que nace en el 50, se modifica en la del 52 y de ahí para allá nace la Fiscalía, que es reformada en el 83. Bajo la visión del 83 se pensó en una Fiscalía transversal con el monopolio de la acción penal, una Fiscalía moderna. Pero la diseñaron para que no pudiera funcionar. ¿Por qué? Por dos razones estructurales. Primero,
la presupuestaria. La fiscalía no tiene un presupuesto. Aunque esté diseñada jurídicamente y constitucionalmente como una institución autónoma, propiamente tal, fuera del ejecutivo, del legislativo y del judicial, una institución autónoma no lo puede ser si esa autonomía no conlleva la parte presupuestaria. Está bien, hay toda una regulación de carácter presupuestario en la Constitución, pero por lo menos la Fiscalía debería de decir qué presupuesto necesita para que a través de los procedimientos constitucionales y legales se le adjudicara un presupuesto y fuera ella misma, la institución, quienes lo pudieran erogar. Eso es para mí uno de los dos grandes elementos. El otro elemento, por el cual, repito, no puede haber una fiscalía exitosa, es por el brazo coercitivo. En los países modernos, Costa Rica, México y otros, Guatemala, tiene la fiscalía un brazo punitivo, es decir, a través del cual ejerce las potestades que la misma ley da. En El Salvador eso no se puede y tuvieron que inventarse una figura que se llama dirección funcional. ¿Por qué? Porque la policía, que también estaba siendo creada, que fue creada posteriormente, no me acuerdo de cuál, no podía separársele y dársele a la fiscalía como una fracción independiente. Entonces se hizo que la Policía Nacional Civil respondiera a las órdenes de la fiscalía solo en ciertas circunstancias. Pero en la realidad nos hemos dado cuenta que la policía, más allá de ser un ente político que está dentro del Ejecutivo, responde a las órdenes del presidente del Ejecutivo. Entonces viene el fiscal, ordena un allanamiento, ordena una detención, ordena un operativo, y ¿quién se entera primero? El presidente, el ministro de Seguridad y Justicia. Entonces, de la misma policía se filtra información a entidades públicas que no deberían tener el más mínimo conocimiento. ¿Por qué? Porque si fueran dependientes directos de la fiscalía tuviera mucho más éxito en los operativos porque ellos los dirigirían. Entonces esos son dos elementos más allá del 193. Entonces repito, sobre este punto la fiscalía fue mal diseñada. ¿Qué se pensó? Que si se le daba el poder real iba a ser una espada de Damocles detrás de los políticos. Entonces dijeron, pongámoslo así, probemos, y sobre la marcha del 83 para acá han ido viendo que ningún fiscal general puede ser exitoso en su gestión si no tiene presupuesto y si no tiene los elementos para combatir el delito. Así de simple. Además de estos problemas estructurales que está teniendo la Fiscalía, como usted lo menciona, a través de las limitantes de acceso al presupuesto y de la misma dirección funcional y la persecución, estamos viendo que en nuestros tiempos hay una instrumentalización de la Fiscalía por ciertos intereses y también una persecución de los mismos fiscales, de las mismas personas que ejecutan esa investigación fiscal por parte de ciertas estructuras. ¿Cómo evalúa usted este problema que está teniendo la Fiscalía de persecución de sus propios fiscales y de instrumentalización política de su ejercicio? Mire, esto lo veo como bastante normal. El Salvador es un país geográficamente pequeño y poblacionalmente también pequeño. Aquí todos tenemos un corazoncito que batea para la izquierda, para el centro, para la derecha, para donde sea. Y sería iluso creer de que profesionales formados universitariamente y capacitados no puedan tener algún tipo de sesgo a la hora de hacer su trabajo. Eso yo lo veo bastante normal en tanto en cuanto hayan reglas claras de trabajo y un nivel de profesionalismo. Y esas reglas claras y ese profesionalismo deben venir desde la cabeza y permear a través de toda la institución. Y sobre la base de que esa ética y ese profesionalismo permeen el trabajo del día a día, vamos a ir viendo buenos resultados.
Pero luego es una cosa, hay un morbo, no solo aquí, en todas partes del mundo, que a los políticos siempre el adversario quiere verlos presos. El derecho penal se ha convertido en un instrumento, no sé si ideológico, sino también pragmático, de perseguir oponentes. Y El Salvador no es la excepción. El Salvador no es la excepción. Estamos viendo a un Correa, a un Lula da Silva, que ya tienen, como decimos en el cano profesional, las heladas puestas, ya están con órdenes de captura o guardando reclusión. Entonces, ese morbo de ver al político preso no escapa de las instituciones que deben hacer valer la justicia penal. Obviamente, al final la decisión pende de los jueces, pero es a la fiscalía quien de inmediato puede presentar una acusación o desestimar, en el mejor de los casos, ciertas acusaciones que se den. Los medios públicos, privados, los buenos, los malos, como ahora se ha etiquetado tanto, presentan señalamientos, y son esos señalamientos los que eventualmente se pueden convertir en acusaciones y eventualmente en demandas. Entonces siempre es el tema de llegar a una acusación penal, el objetivo último, la última ratio, como dicen de los políticos, de ver a sus adversarios acusados y condenados. Entonces siempre va a ser la fiscalía el elemento que va a ser el elemento intermedio para llegar a esa gran aspiración de ver a los adversarios podrirse en la cárcel o verlos aniquilados. Entonces eso no nos lo podemos quitar, eso solo se va a ir haciendo con cultura, con educación, con madurez. Pero si los políticos de turno simplemente están queriendo dividir al país en buenos y malos, porque en El Salvador los votos del centro no cuentan, porque eso es lo que está pasando. Aquí se está polarizando, dividir, o estás conmigo o estás contra mí, porque los de medio, los que pensamos madura y centradamente, más allá de izquierda o de derecha, los que pensamos centradamente en un mejor país y en esos idealismos, esos votos no cuentan, lamentablemente. Entonces hay que dividir en malos y buenos, y para eso hay que acusar, hay que demandar, hay que ir a la fiscalía, hay que poner un fiscal, hay que presionar al fiscal. Entonces siempre la fiscalía va a ser el centro a través del cual van a girar este tipo de acusaciones. Bueno, en esa misma línea hay una figura que se llama lawfare. Se habla mucho hoy en día del tema de la judicialización de la política y también de la politización de la justicia. En el sentido de lo que usted estaba hablando, nosotros estamos en el camino de la politización de la justicia o lo contrario. Es decir, en el país tenemos una Fiscalía General de la República que realmente defiende los intereses del Estado y de la sociedad, o acaso defiende unos intereses distintos a esos. Las persecuciones se dan y vemos las figuras, por ejemplo, del ex ministro de la Defensa Nacional, se le presenta un caso y a los pocos días tiene una especie de arresto domiciliario. Luego el expresidente de un partido político le acaba de pasar lo mismo y la jueza que resuelve, pues lo manda a su casa. Sin embargo, aquí se habla mucho y la página se llama derechocrítico.es por una razón. La gente se queja de que en este país, si un ciudadano roba en un bus un celular o se roba una INE, ese tipo va preso y pasa 2 o 3 años esperando el proceso. ¿En qué momento político se encuentra realmente la Fiscalía en esa parte? Depende de la percepción, de la apreciación, y depende muchísimo de dónde le esté apretando el zapato a
usted o a usted o a cualquiera de los salvadoreños. ¿Por qué? Porque es una cuestión de percepciones. Y en esa percepción yo sí retomo lo que usted dijo al principio, Salvador, de que o se está politizando la justicia o se está judicializando la política. Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Yo creo que es válido, porque también los jueces y los magistrados tienen su corazoncito y tienen una percepción política. Y hasta hay magistrados que les han andado gritando de colores o de tricolores o de bicolores, lo que sea. Y eso está bien, o sea, eso está bueno. En cuanto los fallos estén apegados a derecho, yo creo que no hay ningún problema de tener una tendencia. Pero de que la política dirija lo judicial, eso es inaceptable. O de que la política dirija la fiscalía, eso es inaceptable. Yo creo que, de nuevo, en la medida que vayamos madurando y no permitamos la polarización o que nos dividan en buenos y malos, porque al final todos somos salvadoreños, en la medida que no permitamos eso, vamos a ir mejorando un poco y formándonos con mejores criterios para votar, para elegir magistrados, para elegir fiscal, para ir tomando decisiones. Pero aquí la palabra clave es la formación, es la educación, es la culturización. Pero repito, si nos dejamos partir y si nos dejamos polarizar, no vamos para ningún lado, porque divididos, lo único que hacemos es pelearnos entre nosotros. Y eso es lo que han venido haciendo, queriéndonos sacar votos, porque repito, los que somos centrados, los que pensamos en el centro del país, nos interesa mejorar la sociedad, la calidad de vida. Pero a nosotros les interesan los votos, por eso nos dividen. Porque si no polarizan, no votamos. En ese sentido, con esto último que usted menciona, me llama la atención preguntarnos cuáles pueden ser estas oportunidades de mejora que tiene la Fiscalía para poder apuntarle mejor al cumplimiento de sus funciones. Yo en el corto plazo no le veo oportunidades de mejorar la Fiscalía por las razones que le he dicho. No va a tener un presupuesto y no va a tener una policía directamente adscrita a la Fiscalía, una policía fiscal, dijéramos. Eso no lo veo a corto plazo. Que para mí serían los elementos estructurales con los cuales la Fiscalía podría cambiar. Podría interpretarse de alguna manera que dentro del 3% o del 6% del presupuesto del órgano judicial se incluyera la Fiscalía. Eso sería algún avance, pero no sería total. Para mí la clave es que la Fiscalía tenga una policía especializada, que no tenga que estarse filtrando, porque todos los que hemos pasado por esa silla fiscal nos ha tocado sufrir con la policía, en mayor o menor grado. Siempre era la llamada de que ya se filtró porque la policía tiene que reportar a sus autoridades. Pero ahí se filtraba algún operativo contra narcos, contra lo que sea. Entonces, en la medida de que eso se dé, se podría realmente hacer un cambio estructural en la Fiscalía. La Fiscalía ha avanzado bastante. Ya hay una nueva ley que se aprobó en el 2006. Hay una escuela de capacitación fiscal, que ese es otro tema del que se puede hablar. Hay una auditoría fiscal, se ha avanzado mucho. Pero mientras no tenga una policía directa y un presupuesto, estructuralmente no veo que la Fiscalía vaya a cambiar. Mire, hay un tema que en esta página de derechocrítico.cd, ¿verdad?, no podemos dejar de mencionar. Se ha hablado mucho de que El Salvador es un Estado soberano, eso dice la Constitución. Sin embargo, nosotros siempre hemos percibido, ¿verdad?, esto es público, aparece en todos los medios, una relación muy cercana entre el gobierno de Estados Unidos y la Fiscalía, a través de sus embajadores. No es nada del otro mundo recordarnos las fotos de embajadores de Estados Unidos, embajadoras de Estados Unidos con fiscalías anteriores, y en el caso actual tampoco es la excepción. Eso lo vimos hace poco. Hay una especie de ayuda financiera, técnica, ¿verdad?, hacia la Fiscalía. Entonces, esa relación del gobierno de Estados Unidos con la Fiscalía General de la República, ¿cómo la analiza usted? Porque no se ve, por ejemplo, una Fiscalía ayudada por otro tipo de países, ¿verdad? O algunos le llaman que esta es una injerencia, ¿verdad?
Uno le llama casi injerencia, otro que es una ayuda técnica. La pregunta es, ¿cómo analiza ese papel histórico, si, por decirlo así, de la cooperación o injerencia, depende cómo usted lo quiera ver, del gobierno de Estados Unidos con respecto a la Fiscalía General de la República? Mire, así como usted ha dicho de que hay quienes han dicho de que hay un Estado soberano, también hay unos señores que han dicho que El Salvador es un Estado fallido. O sea, aquí se ha dicho de todo. En el tema de la cooperación de Estados Unidos hay un montón de formalidades, un montón de apoyos, pero básicamente se pueden dividir en dos tipos: los apoyos visibles y los apoyos detrás de la mesa. Ese tipo de apoyos a los que usted se refiere son recientes. Entiendo yo que empezaron en tiempos del fiscal Douglas de Lenders, y si ha habido un apoyo, bueno, se sabe, ha trascendido, no me consta, pero se sabe que ha trascendido un apoyo bastante significativo de Estados Unidos con la Fiscalía General de la República, que hasta donde se sabe todavía entiendo que hay apoyo, no solo de cooperación, sino que también hay apoyo de fiscales que vienen a ayudar a realizar casos. Yo creo que mientras todo se haga de manera institucional y frontalmente, no le veo ningún problema, porque la cooperación siempre ha estado. En la medida que un país quiera colaborar con los niveles de justicia, no le veo ningún problema. Problema le vería yo que ya esto trascendiera a una injerencia en los casos. Pero afortunadamente la Fiscalía es el actor principal, es el digamos, el acusador, el prosecutor, como dicen en Estados Unidos, pero al final la decisión es de los jueces. Entonces yo me siento tranquilo porque al final la decisión depende del juez. El sistema jurídico salvadoreño no se ha trastocado, o sea, hay instancias, hay todo el sistema de apelaciones, la Corte Suprema. Más me preocupa que estemos hablando de politizar a las salas. Eso sí me preocupa más que cualquier injerencia en cualquier país, porque al final la injerencia llega hasta fortalecer las instituciones. De hecho, se llaman cooperaciones de fortalecimiento institucional. Están queriendo fortalecer la capacidad de la Fiscalía para que gane sus casos, para que sean más exitosos. Eso no lo veo mal. Más me preocupa que se quiera, a través de otro tipo de instancias, dañar la institucionalidad. Eso es lo que más me preocupa. Excelente. Hemos tenido una aproximación bastante interesante del rol de la Fiscalía. Hemos tenido una claridad sobre los peligros que tenemos a nivel jurídico, estructural en nuestro país. Definitivamente que esto saca a la luz las necesidades de fortalecimiento que tienen estas instituciones, y también pone de realce la importancia del ejercicio adecuado de la función que tiene la Fiscalía General de la República. No nos queda más que agradecerle al licenciado Safi por su amable participación en nuestro espacio, y como siempre recomendarles que se formen con pasión y ejerzan con honor. Siempre con Salvador Meléndez y Julio Silva. Como siempre decimos en este espacio, recordando a Maquiavelo, hablando sobre derecho: no es lo mismo el ser que el deber ser. Gracias totales. ¿Algunas palabras finales? No, al contrario, gracias a ustedes y continúen adelante. Muy bonita espacio. Muchas gracias, para servirles.